Se separaron al final del sendero porque él fue al encuentro de Midas Mulligan, mientras ella se dirigía al almacén Hammond con una lista de provisiones para la cena como la única preocupación de su mundo. Su esposa. Pensó mientras le parecía escuchar conscientemente la palabra que Aston no había pronunciado, la palabra que desde entonces había sentido pero nunca mencionado. Aquello que durante 3 semanas había sido su esposa, en todos los sentidos excepto uno, que todavía tenía que ganarse. Pero lo sucedido hasta entonces era real, y aquel día podría permitirse saberlo, sentirlo, vivirlo, centrándose en ello como único pensamiento de la jornada. Los productos que Lauren Hammond iba colocando según se los pedía sobre el lustroso mostrador del almacén nunca le habían parecido dotantes de tanto brillo. Apenas era consciente de la presencia de un elemento inquietante, de algo que estaba mal, pero que su mente, demasiado ocupada, no estaba en condiciones de advertir. Pero lo percibió al ver cómo Hammond hizo una pausa, fruncía el ceño y miraba hacia el cielo, más allá de la puerta de su negocio, mientras él decía: «Creo que alguien está intentando repetir su hazaña, señorita Taggart». Tomó conciencia de que desde hacía un rato había en el aire un ruido de motor, un sonido que no tenía por qué percibirse en el valle después del primer día de ese mes. Salieron corriendo a la calle. La diminuta luz plateada de un avión describía círculos sobre el anillo de montañas, como una resplandeciente libélula que fuese a rozar las cumbres con sus alas. «¿Qué cree que está haciendo ese individuo?», preguntó Lawrence Hammond. Había otras personas ante las puertas de los diferentes negocios. Todos miraban hacia arriba. «¿Esperan a alguien?», preguntó Daphne, asombrada ante la ansiedad que reflejaba su voz. «No», respondió Hammond. «Todo el que tiene algo que hacer aquí ya ha llegado». No parecía preocupado, sino curioso. El avión había descendido un poco más y era ahora un minúsculo trazo, como un cigarro plateado. «Parece un monoplano particular», comentó Hammond, entornando los ojos heridos por el sol. «No es una nave militar». «¿Resistirá la pantalla de rayos?», preguntó ella, ansiosa, a la defensiva ante la proximidad de un posible enemigo. «¿Sí resistirá?», preguntó él riendo. «¿Nos verá el piloto?». «Esa pantalla es más segura que una bóveda subterránea, señorita Taggart, como ya lo sabrá». El avión se elevó otra vez y por un instante volvió a ser solo un punto brillante, un fragmento de papel impulsado por el viento. Se estremeció incierto y volvió a bajar en espiral. «¿Qué diablos quiere hacer?», preguntó Hammond. Daphne clavó repentinamente la mirada en su rostro. «Ese hombre busca algo», dijo Hammond. «¿Pero qué?». «¿Tienen algún telescopio?». «Sí, en el aeropuerto», aunque estuvo a punto de preguntarle qué le ocurría, pero ella ya había echado a correr, atravesando la calle sendero abajo hacia el aeropuerto, sin saber por qué corría, arrastrada por algo que no tenía tiempo ni valor para identificar. Encontró a Dwayne Sanders junto al pequeño telescopio de la torre de control, observando atentamente el aeroplano, el ceño fruncido con aire perplejo. «Déjeme ver», pidió Daphne. Tomó el tubo de metal y acercó un ojo a la lente, mientras la guiaba con gran lentitud siguiendo al avión. Luego su mano se detuvo, pero sus dedos no se abrieron y su cara permaneció pegada al aparato. Pero la lente no se hallaba ante su ojo, sino apoyada en la frente. «¿Qué pasa, señorita Taggart?». Ella levantó un poco la cabeza.
¿Se trata de algún conocido, señorita Taggart? No le contestó. Se alejó de allí a toda prisa. El ruido de sus pisadas era vacilante, como si careciera de una meta, pero tuviera que escapar de allí, ocultarse. No sabía si temía que la vieran los que la rodeaban o el tripulante del avión, cuyas alas de plata ostentaban el número perteneciente a Han Rider. Tropezó con una piedra y cayó. Solo entonces se dio cuenta de que había estado corriendo. Se encontraba en una pequeña saliente de los acantilados, por encima del campo de aterrizaje, oculta a la visión de la ciudad y abierta al panorama del firmamento. Se levantó alargando las manos, haciendo el apoyo del muro de granito, y notó su calor bajo las palmas. Se puso de pie, de espaldas a la pared, incapaz de moverse o de apartar su mirada del avión. El punto plateado describía lentos círculos. Se hundía, volvía a levantarse, luchando, se dijo Daphne, tal como ella había luchado, en busca de los restos de algún accidente en aquella extensión de barrancos y de cimas engañosas, sin claridad suficiente para descubrir nada en ellos. Estaba buscando los restos de su avión. No había abandonado la empresa, y no obstante, lo que aquellas 3 semanas le hubieran costado o lo que sintiera, la única evidencia que daría de ello al mundo era aquel persistente y monótono zumbido del motor, que impulsaba un frágil aparato sobre cada metro letal de aquella inaccesible cadena de montañas. A causa de la brillante pureza del aire estival, el avión parecía sumamente cercano. Lo veía dejarse llevar por las ligeras corrientes y oscilar ante los embates del viento, y le parecía imposible que Han no pudiera verla. Todo el valle se extendía bajo él, iluminado por la claridad del sol, resplandeciente con sus paneles de vidrio y sus praderas verdes, anhelando ser visto. Ese valle constituía el fin de aquella tortuosa búsqueda, la plenitud de algo más que sus momentáneos deseos. No solo el hallazgo de un avión destrozado y del cuerpo de Daphne, sino la viva presencia de ella y la libertad de él. Todo cuanto buscaba o alguna vez había buscado se hallaba ahora desplegado ante él, abierto, a la espera y a su alcance. Bastaba con que se lanzase en picada por el aire puro y transparente. Todo sería suyo, si él tenía la capacidad de verlo. ¡Han! Gritó Daphne agitando los brazos en desesperada señal. ¡Han! Volvió a apoyarse contra la roca, sabiendo que no podía hacerse oír, que no podía transferir esa visión, ya que ningún poder en la tierra era capaz de penetrar la pantalla, excepto la mente y la inteligencia del piloto. De pronto, y por vez primera, Daphne concibió aquella pantalla, no como algo intangible, sino como la más terrible y absoluta barrera que la separaba del mundo exterior. Apoyada en la roca, contempló con silenciosa resignación los desesperanzados círculos del aeroplano y la lucha de su motor, que parecía emitir un grito de socorro, un grito al que ella no podía contestar. Se hundió de repente, pero como preludio a su elevación definitiva, trazó una rápida diagonal frente a las montañas y se lanzó hacia el cielo abierto. Luego, como atrapado en la extensión de un lago sin orillas ni salidas, se fue perdiendo lentamente de vista hasta que solo quedó de él el zumbido cada vez más lejano del motor. Daphne pensó amargamente en todo cuanto Han había dejado de ver. ¿Y yo? Se dijo. Si salía ahora del valle, la pantalla se cerraría tras ella tan apretadamente que ese lugar,
La Atlántida desaparecería bajo una bóveda de rayos más impenetrantes que el fondo del océano, y se quedaría desvelándose por aquellas cosas que no había podido saber. Se debatiría contra un espejismo de civilización primaria, en tanto que la realidad de todo cuanto deseaba jamás volvería a ponerse a su alcance. Pero la atracción del mundo exterior, aquella atracción que la había impulsado a seguir los movimientos del avión, no residía en la imagen de Han Rider, ya que estaba segura de que no volvería a él aunque saliera del valle. La atracción residía en el valor de Han y en el de todos aquellos que seguían luchando para mantenerse vivos. Él no podía abandonar la búsqueda del avión perdido, aunque todos los demás hubieran desertado. Del mismo modo en que no abandonaría sus fundiciones ni ningún objetivo elegido, siempre que existiera una sola posibilidad. Estaba segura de que no quedaba ninguna para Taggart Transcontinental. Estaba convencida de que las condiciones de la lucha eran tales que no podía pensar vencer. Los hombres de la Atlántida tenían razón al desaparecer, si sabían que no dejaban nada de valor tras ellos, pero a menos que viera la ausencia de toda posibilidad y no tuviera la plena seguridad de que había peleado todas las batallas, no tenía derecho a seguir allí. Este era el problema que la había perturbado por semanas, pero al que no le había encontrado ni un atisbo de respuesta. Aquella noche permaneció despierta, completamente inmóvil, realizando un proceso de desapasionada, precisa y casi matemática consideración, como un ingeniero, como Han Rider, sin importarle lo que aquello le causara o le hiciera sufrir. En aquel silencioso cubo de tinieblas, buscando una respuesta que la eludía, vivió la misma agonía que Han en el avión. Leyó las palabras grabadas en las paredes, débilmente visibles bajo la claridad de las estrellas, pero ella no tenía derecho a convocar la ayuda de aquellos hombres que habían convocado en sus horas más oscuras. ¿Sí o no, señorita Taggart? Contempló los rostros de los 4 hombres iluminados por la suave penumbra en el salón de la casa de Mulligan. El de Gall, dotado de la serena e impersonal atención de un científico; el del Francisco, inexpresivo, con una débil sonrisa que serviría por igual a cualquier respuesta; el de John Aston, tranquilo y combativo; el de Midas Mulligan, que había formulado la pregunta sin ningún atisbo de antipatía. En algún lugar, a 3200 kilómetros de allí, en aquella hora crepuscular, la página de un calendario se iluminaba sobre los techos de Nueva York para anunciar 28 de junio. Le pareció de pronto que la estaba viendo, colgada sobre las cabezas de aquellos hombres. «Aún tengo un día», respondió vivamente. «¿Me permiten hacer uso de él? Creo haber llegado a una decisión, pero no estoy totalmente segura y necesitaré cuanta certeza sea posible». «Desde luego», dijo Mulligan. «En realidad tiene hasta pasado mañana por la mañana. Esperaremos». «Esperaremos incluso más», dijo John Aston, «incluso durante su ausencia, si es necesario». Permanecía junto a la ventana frente a ellos, sintiendo una momentánea satisfacción al saberse erguida, con las manos tranquilas, sin temblar, y la voz totalmente normal, sin quejarse ni pedir nada, igual que ellos. Por un instante creyó estar unida a aquellos 4 seres. «Si alguna parte de su incertidumbre», dijo Gall, «se origina en un conflicto entre el corazón y la mente, siga lo que dicta esta última».
Considere las razones que nos dan la seguridad de estar en lo cierto, dijo a su vez Hugh Aston, pero no los hechos en que fundamos dicha certeza. Si no está convencida, ignórela. No se sienta obligada a sustituir su juicio por el nuestro. No confíe en nuestras ideas acerca de lo que es mejor para su futuro, añadió Mulligan. Nosotros lo sabemos muy bien, pero de nada le servirá hasta que usted también lo sepa. No consideres nuestros intereses o deseos, intervino Francisco. No tienes deberes hacia nadie excepto hacia ti. Dagny sonrió, ni triste ni alegre, pensando que ninguna de esas frases era la clase de consejo que hubiese recibido en el mundo exterior. Y al darse cuenta del anhelo con que deseaban ayudarla, allí, donde no era posible recibir ayuda alguna, le pareció que debía darles cierta seguridad. Yo llegué aquí de manera forzada, dijo con calma, y debí declarar que aceptaba la responsabilidad de lo que ocurriese y lo que estoy haciendo. Su recompensa le llegó en la sonrisa de Gall, una sonrisa semejante a la entrega de una medalla de premio. Apartando la mirada, recordó súbitamente a Jeff Allen, el vagabundo a quien habían sorprendido a bordo del Comet. Evocó cuánto lo había admirado cuando le aseguró que sabía a dónde iba, para ahorrarle la carga de su indeterminación. Sonrió débilmente pensando que estaba ahora experimentando eso, representando ambos papeles. Se dijo que ninguna acción puede ser más baja o más inútil que echar sobre otra persona la responsabilidad de su renunciamiento a elegir. Sentía una tranquila calma, casi un confiado reposo que sabía que era tensión, pero positiva. Se sorprendió al pensar, responde adecuadamente en una situación de emergencia. Me gusta. Y darse cuenta de que aquella persona era ella misma. Esperemos hasta pasado mañana, señorita Taggart, sentenció Midas Mulligan. Esta noche aún seguirá aquí. Gracias, respondió ella. Permaneció junto a la ventana mientras los cuatro discutían los asuntos del valle en la conferencia que cerraba el mes. Acababan de comer y Dagny recordó su primera cena en aquella casa, 4 semanas atrás. Llevaba igual que entonces el vestido gris que usaba en su despacho, y no la falda campesina que tanto usaba durante el día. Esta noche aún estoy aquí, pensó, aferrándose al alféizar de la ventana con gesto posesivo. El sol no había desaparecido aún tras las montañas, pero el cielo adoptaba un suave tono azul, profundo y engañoso, mezclado con el de nubes invisibles que en una franja única ocultaban al astro. Solo los bordes de dichas nubes aparecían subrayados por una débil claridad que parecía provocada por retorcidos tubos de neón, como un mapa de serpenteantes ríos, como el trazado de un ferrocarril impreso en fuego blanco sobre el cielo. Escuchó cómo Mulligan le daba a Gall los nombres de quienes no regresarían al mundo exterior. Tenemos trabajos para todos, dijo. En realidad solo 10 o 12 volverían este año, la mayoría para terminar sus trabajos, desprenderse de cuanto posean y regresar de un modo permanente. Creo que este habría sido nuestro último mes de vacaciones, porque antes de que pase otro año, todos viviremos en el valle. Bien, dijo Gall. Tendrá que ser así, a juzgar por lo que ocurre afuera. Sí. Francisco, dijo Mulligan, regresarás unos meses. En noviembre a más tardar, respondió Francisco. Les mandaré aviso por onda corta en cuanto esté listo. ¿Encenderían la calefacción de mi casa? Lo haré, prometió Hugh Aston. Y además tendré la cena preparada para cuando llegues. John, me imagino que esta vez no irás a Nueva York, dijo Mulligan. Tardó un momento y luego respondió con voz apacible.
Todavía no lo he decidido. Daphne notó la asombrosa rapidez con que Francisco y Mulligan se inclinaron, y la lentitud con que Hugh Ashton posó una mirada sin sorpresa en su rostro. «No estarás pensando en volver a ese infierno otro año, ¿verdad?», inquirió Mulligan. «Sí, eso es lo que pensaba». «Pero cielos, John, ¿para qué?». «Te lo diré cuando lo haya decidido». «Pero ya no tienes nada que hacer allí. Ya hemos traído a todos cuantos conocíamos o esperábamos conocer. Nuestra lista está completa. Bueno, excepto por Hank Reader. Y lo tendremos aquí antes de fin de año. Y también a la señorita Taggart si opta por ello. Tu trabajo ha terminado. No hay ya nada que hacer allí excepto esperar el estallido final, cuando el techo se desplome sobre sus cabezas». «Lo sé. John, la tuya es la única cabeza que no quiero ver en el mundo exterior cuando eso ocurra. Nunca les ocasioné problemas, ¿verdad? Pero ¿no te das cuenta de la situación hacia la que están caminando? Solo se encuentran a un paso de la violencia desembocada. ¡Diablos! Ese paso lo han contenido, pero se han propuesto darle hace mucho tiempo. Llegará un determinado momento en que comprenderán con toda claridad lo que han hecho, y todo les estallará en su condenada cara en forma de violencia ciega, arbitraria y sangrienta, de una violencia sin freno que se desencadenará contra todo y contra todos, sin discriminación, y no quiero verte metido en eso. Sé cuidarme solo». «John, no hay motivo para que corras ese riesgo», sugirió Francisco. «¿Qué riesgo?». «Los saqueadores se interesan mucho por los que desaparecieron, sospechan algo, y tú eres el menos indicado para permanecer allí por más tiempo, porque existe la posibilidad de que descubras quién eres y lo que has hecho». «Sí, existe una posibilidad, pero lejana». «Pero no hay motivo para que te expongas. No hay ya nada que Ragnar y yo no podamos terminar». Hugh Ashton los miraba en silencio, reclinado en su silla, con una intensa expresión en su cara que no reflejaba amargura, pero tampoco alegría. Era el gesto de un hombre que atiende la progresión de los hechos. «Si regreso», dijo Gall, «no será para nada relacionado con nuestro trabajo, sino para conseguir lo único que quiero de afuera, ahora que hemos terminado el trabajo. Nunca tomé nada del mundo, ni he deseado nada, pero hay algo pendiente que es mío y que no permitiré que lo posea nadie. No pretendo quebrantar mi juramento, no haré ningún trato con los saqueadores, no ayudaré a ninguno de ellos, ni siquiera a los neutrales ni a los disidentes. Si me voy, no será en provecho de nadie más, sino tan solo mío. Además, no creo arriesgar mi vida, pero si así fuera, pues soy libre de intentarlo». No miraba a Daphne, pero ella tuvo que volverse y apoyar en el marco de la ventana, porque estaba temblando. «Pero John», gritó Mulligan, señalando el valle con un movimiento de su brazo, «si algo te ocurriera, ¿qué haríamos nosotros?». Se detuvo bruscamente con aire de culpa. «¿Qué ibas a decir?», preguntó Gall riendo. Mulligan hizo un gesto tímido, como si no quisiera continuar con el tema. «Ibas a decir que si me pasara algo, moriría como uno de los mayores fracasos ocurridos en el mundo». «Está bien», concedió Mulligan con culpa. «No diré que no podemos arreglarnos sin ti. Podemos hacerlo. No te rogaré que permanezcas aquí por nosotros, ni repetiré el famoso juramento. Pero qué tentación he tenido de hacerlo. Casi puedo darme cuenta de por qué la gente obra así en ocasiones. Comprendo lo que deseas. Si prefieres arriesgar tu vida, puedes hacerlo. Sin embargo, oh Dios mío, es una vida tan valiosa.
Lo sé, dijo Hal sonriente. Por eso no creo arriesgarla, estoy convencido de que venceré. Francisco guardaba silencio, observando intensamente a Gal con las cejas fruncidas en expresión de asombro. No como si hubiera encontrado una respuesta, sino como si de improviso se enfrentara a un interrogante. Mira, John, dijo Mulligan, ya que todavía no decidiste si irás o no, porque aún no has decidido nada, ¿verdad? No, todavía no. En ese caso, podría recordarte algunas cosas para que tengas en cuenta. Adelante. Lo que más temo son los peligros inesperados. Esos insensatos e imprevistos peligros de un mundo que se está cayendo a pedazos. Considera los riesgos físicos que implica el manejo de una complicada maquinaria por parte de gente ciega y cobarde, enloquecida por el miedo. Piensa en sus ferrocarriles, estarías arriesgándote a horrores como el del túnel Winston cada vez que subas a un tren. Y sucederán más accidentes de este tipo, cada vez con mayor frecuencia. Se llegará a un punto en que todos los días habrá una catástrofe. Lo sé. Y lo mismo ocurrirá en todas las demás industrias donde se utilicen máquinas, esas máquinas con las que creen poder sustituir nuestros cerebros. Aviones desplomados, explosiones en depósitos de petróleo, averías en altos hornos, electrocuciones por cables de alta tensión, hundimientos en el metro, derrumbes de columnas. Las mismas máquinas que hicieron la vida más segura ahora la harán sumamente peligrosa. Lo sé. Sé que lo sabes, pero ¿has reflexionado sobre ello en todos sus detalles específicos? ¿Te has permitido apreciar una visión integral del problema? Quiero hacerte notar el cuadro exacto de aquello en lo que te propones de reingresar, antes de que decidas si algo puede justificar tu regreso al mundo exterior. Sabes muy bien que las ciudades serán las más perjudicadas, porque las ciudades son consecuencias de los ferrocarriles y se hundirán con ellos. En efecto, si cesan de circular los trenes, Nueva York morirá de hambre en 2 días, ya que todos sus víveres llegan por tren. Se alimenta de los productos de un continente de casi 5.000 kilómetros de largo. ¿Cómo enviarán productos a la ciudad? ¿En carretas de bueyes? Antes de que suceda todo eso, pasarán una larga agonía, con restricciones, carencias, tumulto, violencia desatada en medio de una rápida paralización general. Así es. Lo primero que se perderán serán los aviones, luego los coches, los camiones e incluso las carretas. Así será. Sus fábricas dejarán de funcionar, y luego los hornos y las radios. A continuación desaparecerá la luz eléctrica. Lo sé. Solo un delgado hilo mantendrá unido al continente, un hilo muy gastado, constituido por un tren diario, luego por un tren semanal, y más tarde el puente Taggart se desplomará. Y ¡no! ¡Eso no! Era la voz de Daphne, y todos se volvieron hacia ella. Estaba pálida, pero más tranquila que cuando había hablado por última vez. Lentamente, Gal se puso de pie e inclinó la cabeza como aceptando un veredicto. Ya has tomado tu decisión, dijo. Sí. Dacte, intervino Hugh Aston. Lo siento. Hablaba con calma, aunque haciendo un esfuerzo, como si sus palabras lucharan por llenar el silencio de la habitación, aunque sin conseguirlo. Desearía que todo esto no estuviera sucediendo. Hubiera preferido cualquier cosa excepto verla salir de aquí por falta de valor para defender sus convicciones. Daphne extendió sus manos en un ademán de sencilla franqueza y dijo dirigiéndose a todos con modales tan tranquilos que se pudo permitir demostrar una leve emoción. Quiero que sepan algo. Hubiera querido morir en este plazo de un mes, para poderme quedar para siempre en este valle. Tan desesperadamente he querido quedarme.
Pero si quiero seguir viviendo, no puedo eludir una batalla que creo debo librar. Desde luego, aprobó Mulligan, si es así como sigue pensando. Si quieren saber el motivo que me hace volver, lo diré. No puedo resignarme a abandonar a la destrucción toda la grandeza del mundo, todo aquello que fue mío y de ustedes, que fue de hecho por nosotros y que aún nos pertenece. Porque no puedo creer que las personas se nieguen a ver, que permanezcan ciegas y sordas para siempre, cuando nosotros tenemos la verdad y sus vidas dependen de aceptarla. Aún aman sus vidas y eso constituye la parte no corrompida de sus cerebros. Mientras la gente desee vivir, no puedo perder mi batalla. ¿Lo desean?, preguntó suavemente Hugh Ashton. ¿Lo desean? No, no me conteste ahora. Sé que esa pregunta ha sido la más difícil de comprender y de aceptar para todos nosotros. Llévesela como última premisa a comprobar. Se va de aquí como nuestra amiga, dijo Mulligan, pero combatiremos cuanto haga, porque sabremos que está equivocada. Sin embargo, no será usted a quien estemos condenando. Regresará, afirmó Hugh Ashton, porque el suyo es un error de conocimiento, no un fracaso moral ni un acto de rendición al mal, sino tan solo una última acción en la que es víctima de su propia virtud. La esperaremos y cuando regrese habrá descubierto que no hay más conflicto entre sus diferentes deseos ni choques de valores tan trágicos como el que ha soportado de un modo admirable. Gracias, dijo Dagny cerrando los ojos. Discutiremos las condiciones de su partida, indicó Gall, hablando con el estilo desapasionado de un director ejecutivo. En primer lugar, debe darnos su palabra de que no revelará nuestro secreto, ni parte de él, ni tampoco nada relacionado con nuestra causa ni nuestra vida en este valle, ni lo que estuvo haciendo durante el mes transcurrido aquí, a nadie del mundo exterior, en ningún momento ni por ningún propósito. Les doy mi palabra. Segundo, jamás intentará encontrar este valle otra vez. No regresará sin haber sido invitada. Si quebranta la primera condición, el peligro en que nos pondrá será grave. Pero si rompe la segunda, el peligro será suyo. No es nuestra política situarnos al árbitro de la buena fe de nadie, o a merced de una promesa que no pueda ser cumplida. Tampoco esperamos que coloque nuestros intereses por encima de los suyos. Si considera que su camino es el correcto, puede llegar el día en que crea necesario conducir a este valle a nuestros enemigos. En consecuencia, no le dejaremos medio para lograrlo. Será sacada de aquí en avión con los ojos vendados y la llevaremos a distancia suficiente para que le sea imposible averiguar el camino. Tienen razón, aprobó Dagny inclinando la cabeza. Su avión está arreglado. ¿Quiere disponer de él firmando un giro contra su cuenta del Banco Mulligan? No. Entonces lo retendremos aquí hasta que desee pagar su reparación. Pasado mañana la llevaré en mi avión hasta un punto fuera del valle y la dejaré lo más cerca posible de otros medios de transporte. Muy bien, dijo Dagny, aprobando otra vez con la cabeza. Era ya de noche cuando salieron de la casa de Mulligan. El sendero que conducía a la vivienda de Gall atravesaba el valle, pasando ante la cabaña de Francisco, y emprendieron el regreso juntos. Varios rectángulos de ventanas iluminadas se diseminaban en la oscuridad, y las primeras franjas de niebla se enredaban lentamente ante los cristales, como sombras lanzadas desde un mar lejano. Caminaban en silencio, pero el sonido de sus pasos, unidos en vivo ritmo, parecía un discurso que no pudiera ser asido o expresado de otra forma.